Buenas noches chicos, señorita Leida, ¿cómo están? Espero que estén bien. Pues vamos a dar inicio a la última clase de nuestro curso llamado Programación Orientada a Objetos con Java. Para eso vamos a cambiar un poco la idea. Hoy no vamos a resolver un ejercicio mega que involucre todo. Vamos a terminar el avance, el temario. Les dije, hay una parte que no vimos que son los array list. Vamos a ver eso el día de hoy. Esto es algo necesario que necesito que sepan. Pues para eso entonces vamos a iniciar como siempre compartiendo la pantalla. Pues bien, la pantalla ya está siendo compartida. Supongo que se ve. Cualquier cosa me avisa. ¿Listo? Pues bien, vamos a ver algo. Vamos a entrar, vamos a navegar un poco. Les presento esto. ¿Qué es esto? Cuando quieras saber algo acerca de la documentación de Java, puedes buscar su API. Si pones API Java y la versión de Java que tú gustas, pues te va a aparecer. En nuestro caso, el Java 11. ¿Qué es esto de aquí? Pues esto de aquí se llama documentación. Es todo acerca de lo que hay en Java, o acerca de librerías de Java, clases de Java. Es interesante. ¿Por qué hemos entrado aquí? Les dije, el día de hoy vamos a ver lo que es esa clase ArrayList. Y sí, es una clase. ¿Se acuerdan del string? String también es una clase que Java te lo provee. ArrayList es algo similar, pero con una sutil diferencia. Un ArrayList no es parte de Java como tal. Es parte de una librería que tiene Java. Y vamos a ver, está en la librería de los utilitarios. Por ejemplo, string también es parte de un package, que es el lang, pero por defecto es como si ya estuviera disponible. Es como el mat. Tú nunca tienes que importar un mat, ¿no ve? Tampoco un string, sencillamente lo utilizas. Es algo similar. Pero bien, empecemos un poco viendo esto, ¿ya? ¿Qué es un ArrayList? Un ArrayList es una estructura de datos. Partimos bien, decimos, es una estructura de datos. Pero a diferencia de las que conocemos, no es una estructura de datos que nazca con un tamaño fijo y nunca varía en el tiempo. No. Un ArrayList es una estructura de datos que se amolda a la cantidad de elementos que contenga actualmente. ¿A qué me refiero con eso? A lo siguiente. Por ejemplo, si yo quiero agregar un dato, mi ArrayList va a ser el tamaño 1, porque tiene un elemento. Si le quiero agregar otra cosa, se va a volver de tamaño 2. ¿Por qué? Porque le estaría agregando otro elemento. Y así sucesivamente. Yo le puedo ir agregando elementos. Puede ser el elemento número 3, puede ser el elemento número 4, lo que ustedes quieran, ¿no ve? Pero ¿cuál es la diferencia? Y ahora acabamos de ver. La diferencia es que en este caso ya no nacemos con un tamaño fijo. No estamos ligados a tener que definir, quiero que sea de tamaño n, quiero que sea de tamaño m, quiero que sea de tamaño lo que sea. No, según agreguemos o eliminemos cosas, nuestra estructura va a ir variando en su tamaño. Entonces, vayamos a ver un poco de qué trata esto. Ya. Aquí está. Tenemos nuestro Java, nuestra API. Vamos a buscar aquí ArrayList. ArrayList. Aquí está. En la API de Java puedes buscar cualquier clase que sepas que Java te provee. En nuestro caso hemos dicho la clase ArrayList. ¿Listo? Entonces tenemos esto. Esto de aquí que se llama nuevamente, esto es la documentación, está en inglés, pero es un inglés bastante técnico, bastante entendible que ustedes pueden leer. Pues bien, a grandes rasgos, ¿qué es un ArrayList? Es una estructura que me va a ayudar o que me va a permitir hacer bastantes cosas interesantes. A diferencia de un array normal, pues ahora ya no dependo de hacer instrucciones yo manualmente. Ahora, al ser una clase, ya tiene implementado métodos. Miren, yo sencillamente los voy a llamar. Nada más. Vayamos a ver cómo se vería esto en nuestro codiguito en Java. Vamos a crear un nuevo proyecto, le vamos a dar ArrayList. Última clase, ArrayList. Listo. Aquí entonces nos vamos a crear lo que vamos a utilizar. Nos creamos una nueva clase. ¿Qué vamos a hacer en esta nueva clase? Además va a ser un ejemplo, ¿no? Como siempre. Ya.
Para empezar, veamos cómo está definido un ArrayList, ¿ya? Para eso, yo me voy a crear un ArrayList como si fuera un atributo. Pero antes de eso, incluso vamos a aprender a crear el ArrayList. Todo esto lo vamos a borrar. Ya. ¿Qué es lo que tenemos? Para empezar, el ArrayList, al ser de una librería de Java, tienes que importarlo. Tú vas a tener aquí un import java.util, porque es del package de utilitarios, y la clase que estás importando es la clase ArrayList. Listo, nada más. Esta es la primera sentencia, la sentencia de importación. Esto lo agrandaremos un poco, no veo nada. Ok, ¿ya? Entonces tenemos eso como primer elemento. La importación de la clase que estoy por utilizar. A continuación, ¿qué hacemos? Creamos una variable de ese tipo. Vamos a tener un atributo de que es privado, que es de tipo ArrayList. Y aquí es donde empiezan las variaciones. ¿Por qué? Lo primero en lo que variamos es en esto. ¿Qué son estas cosas de aquí, estos diamantitos? Pues vamos a aprender que las estructuras de datos que te provee Java normalmente utilizan generics. ¿Qué son los generics? Vamos a aprender que los generics es una manera de indicar que tú estás utilizando un tipo de dato genérico. Yo creo que ha sonado. Ya. Es decir, los generics es una manera de decir que tú tienes un tipo de dato genérico. ¿Ya? ¿A qué nos referimos con tipo de dato genérico? Un tipo de dato genérico es un tipo de dato que tú dices, va a existir ese tipo de dato. No te puedo decir cuál es, pero va a ser un tipo de dato. Es como si dijeras eso. ¿Y por qué hacemos esto en las estructuras? En este caso, utilizamos tipos de datos genéricos para indicar que mi idea de estructura, puede almacenar, manipular, manejar cualquier tipo de datos. ¿Listo? En este caso, estamos creando un ArrayList para ver cómo es internamente. Un ArrayList, al ser una estructura, puede guardar cualquier tipo de dato. ¿No ve? En un array normal, de hecho, también, ¿no ve? Incluso teníamos que indicar su tipo. En este caso igual, pero esta vez indicamos ese tipo entre estos diamantitos. ¿Listo? Por ejemplo, en este caso yo digo, quiero que seas de tipo integer. Quiero que guardes números. Y aquí es donde está la diferencia número 2. Los generics, por defecto, o bueno, por ley, no por defecto, te dicen, para ser paramétricos, pues tienen que ser de tipo de dato objetos. No pueden ser primitivos. Tú no puedes poner esto. Esto te va a dar un error. Digamos, ponemos aquí lista. Si tú haces esto, te va a dar error. ¿Qué te dice? Tipo no esperado. Yo requiero una referencia y tú me estás dando un entero. Entonces, aquí estás en la obligación de darle tipos de dato objeto, como tipos de dato compuesto, en este caso, cualquier clase que exista, porque recuerden, las clases definen tipos de datos. Por eso yo le puse integer. Y ahora ustedes me dirán, ¿qué es la clase integer? Nunca habíamos usado algo así. Pues en Java existen lo que se denominan los wrappers o las clases envoltorio, que es la versión en clase de todos nuestros tipos de dato primitivo. Por ejemplo, hay los integers. Para boolean existe la clase boolean. Para character existe la clase character. Y así sucesivamente. Para long está long y así. ¿Ya? Es más, de hecho, esto puedes consultar en la documentación. ¿Dónde está? Si aquí buscas el tipo integer, debería estar por ahí. Ahí está. A ver, ¿qué nos dice? No, están los big integer. Aquí está, en la clase lang está en la clase integer. Les dije, todo lo que está en la clase lang se importa por defecto. Dentro de este lang, por ejemplo, este package lang, si quieren inspeccionar, está todo lo que usamos que no necesita importar. Por ejemplo, mat, string. Vamos a ver. Aquí está, miren. Ahí está boolean, ahí está byte, ahí está los character, float. Miren, aquí está mat como miembro de este package. También debería estar string por aquí abajito. Miren, aquí está el string. Les dije, este package lang es un package que por defecto se importa. Es por eso que tú no es necesario que tú importes explícitamente algo de lang para usar. Por ejemplo, aquí yo estoy usando integer, pero integer no es necesario que yo lo importe. A diferencia de ArrayList, que sí me obliga a importarlo. ¿Por qué? Porque está en una paquetería diferente. Está en la paquetería de utilitarios. Por lo tanto, sí tengo que decir que estoy importándolo. ¿Listo?
Entonces, ahora ya saben que existe la versión en clase de todos los tipos de dato primitivo. Integer, character, boolean, short, while, long, lo que tú quieras. ¿Listo? Entonces, así creamos una lista. Es más, miren, vamos a compilar y vamos a ver cómo está definido un array list. Vamos a crearnos un objetito. Nos creamos, bueno, no, inspeccionamos y miren, tengo un atributo que es de tipo ArrayList, que es una lista que por ahora nace nulo. Ya, entonces creémosla. ¿Dónde lo vamos a crear? En el constructor. Vamos a hacer un public, que va a ser ejemplo. ¿Cómo creo un ArrayList? Pues nombre de la estructura, que se llama lista, es igual a qué cosa? Palabra reservada new, porque estás creando un objeto. Tipo de datos, su tipo es ArrayList. Le dices que es de tipo paramétrico, estos diamantitos. Y estás invocando a su constructor por defecto. Listo, nada más. Mandas a compilar, la clase compila. No se olviden de estas cosas, porque si tú lo pones, va a compilar. Y eso pasa en toda estructura. A futuro ustedes, cuando vean nuevas estructuras, en algún momento, si deciden continuar su estudio en Java, van a conocer lo que son estructuras lineales y no lineales. En esas estructuras, al igual que esta, pues, manejan tipos de datos paramétricos, los generics. Por tanto, están definidos así. A futuro van a conocer más. Vamos a ver ahorita de dónde viene el ArrayList. Vienen las listas de simple enlace. Y hay otras estructuras bonitas, como colas, pilas, árboles. Es bastante interesante. Java como tal creo que no te provee árboles. Hay una simulación, pero ya, volviendo al punto. Cuando tú no pones esto, igual compila. Te dicen no te preocupes. Pero esto puede ser un poco inseguro. Por eso es que es importante que digas, mi tipo de dato, que es una estructura y se llama ArrayList, maneja tipos de dato paramétrico. Es más, puedes decirle qué tipo de dato paramétrico, con qué estás instanciándolo. Ese tipo de dato paramétrico en esta ocasión va a ser de tipo integer. Listo, puedes hacer eso. ¿Ya? Entonces, siempre es mejor así. Aunque sea redundante, es mejor estar seguro. Porque cuando no pones esto, te compila y todo, pero te puede dar errores. Es medio rarito Java a ratos, ¿ya? Entonces ya está. Ahora sí, la lista ya ha nacido. Veamos cómo está ahora. Nos creamos nuestro objetito, inspeccionamos. Aquí está, ahora ya no es nulo, ahora existe. Si inspeccionas una ArrayList, ¡sorpresa! Miren, la clase ArrayList está definida de la siguiente manera. Tienes tres atributos. Un array de tipo object, que es el element data. Un atributo privado que es de tipo entero, que es el size, que es lo equivalente a la cantidad o a la longitud, el tamaño, si quieren llamarlo así. Y un mod count. Esto por ahora no les interesa, pero existe, ¿ya? Esto indica cuántos elementos hay en la lista, el tamaño de la lista, y esto indica qué elementos están dentro de la lista. Pero miren, aquí ha pasado algo curioso. La clase ArrayList internamente se define en base a un array normal, el array que nosotros conocemos. Y este tipo object. Si tú inspeccionas esto, es de longitud 0. Aún no tiene ningún elemento. Oh, interesante. Esto igual que supongo que es buena clase para decirles... Voy a aprovecharle la oportunidad para decir que es object, ¿ya? Porque van a ver object en todo lado. Es más, miren en el objeto, si yo le doy clic derecho, aquí hay una parte que me dice, estas cosas estás heredando de object. Y es todas estas cosas de aquí. Si alguna vez se han preguntado qué es object, es más, hasta aquí lo podemos buscar. Miren, vamos a buscar objects. Objects. Ay, que... Ya, sí. Miren, aquí está. Está en el lang y aquí está object. ¿Qué es object? O entiéndanlo a partir de ahora, objects como la clase Dios dentro de Java. Es a partir de object que todo nace, todo tiene un propósito, todo tiene un porqué, ¿ya? Cualquier clase que tú creas automáticamente hereda cosas de esta clase object. Es subtipo de object, ¿ya? Object, como les digo, es como la clase Dios, es la clase primordial, ¿ya? Como pueden ver, tiene algunos métodos que al ser heredados automáticamente por cualquier clase que tú crees, podrías sobreescribirlas. Es decir, darles tu propio comportamiento. Ya que estás heredando, dices, lo voy a sobreescribir. Y son métodos bastante útiles y que van a ver durante su vida. El método para clonar, para crear otro objeto con los mismos datos de este. Método equals para saber si dos cosas son iguales. El método get, ¿dónde está? El método toString para ver la representación literal de este objeto, de cualquier tipo de objeto. Estos waits van a aprender cuando vean, si es que alguna vez ven concurrencia en manejo de hilos, multiprocesos, es bastante bonito esto de wait. Tiene que ver mucho con hilos, ¿ya?
Y otros métodos, ¿no? Como el notified y demás, que por ahora no son importantes para ustedes. Pero bien, volviendo al punto. Object, entiendan que a partir de ahora es la clase Dios. Cualquier cosa, o sea, aplicando polimorfismo, podrías tener una variable de tipo object y guardar cualquier cosa ahí adentro. Porque cualquier cosa es subtipo de object. ¿Ya? Entonces, a partir de ahora entiéndanlo así. ¿Ya? Es bonito. Podrías crearte aquí un ejemplo. Miren. Podrías crearte, no sé, lo que tú quieras. Por ejemplo, la clase E2. Vamos a crear la clase app. Podemos tener algo así si quieren. Miren, vamos a borrar todo esto. Vamos a tener... A ver... Aquí adentro. Vamos a omitir el constructor. Si mal no recuerdo, cualquier cosa es subtipo de object, técnicamente. Entonces, imagínense que yo me creo aquí una variable de tipo ejemplo. Ejemplo, E1. Ahí está, nada más. Este es mi atributito. Es más, lo puedo inicializar este rato, ya que solamente es para un ejemplo. No, de hecho no. Vamos a dejarlo ahí. Y yo podría tener algo así, aquí abajito. Yo puedo tener una variable de tipo object. Object O1. Que va a ser igual a ese ejemplo, ese E1. Como les dije, este E1 podría hacerlo nacer. Mejor lo haremos nacer en public app. Solamente para un ejemplo, ¿ya? Tú dices que E1 es igual a un new E1. Perdón, a un new ejemplo. Ya está. Ahora sí. Aquí donde te va a dar el error, te dice missing return también. Así, esto debe ser de tipo void. Por ahora que sea string. ¿Por qué? Vamos a retornar esto. Vamos a retornar el o1.toString. Esto es lo que vamos a retornar. Ya está. Entonces, como pueden ver, la clase ha compilado, no hay errores de sintaxis. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? Yo tenía un tipo de dato que era de la clase ejemplo. Ya es más, ha nacido como un ejemplo. Pero yo digo, ya que object es la clase Dios, puedo guardar aquí cualquier tipo de dato, de objeto que yo tenga. En este caso, mi ejemplo 1 está siendo guardado en object. Es más, podrías crearlo así, directamente invocando esto. ¿Mira? Si tú haces esto, normal, miren, compila. Estás invocando el constructor de una clase que tú has creado y lo estás guardando en una variable de tipo object. ¿Por qué? Object es la clase Dios. Todo puede ser guardado en un object, cualquier otra referencia. Entonces es interesante esto del tipo de dato object. Te sirve para hartas cosas, para hacer como una generalización o cuando necesites manejar cosas a modo de aplicar polimorfismo de una manera más rápida. Es interesante manejar este object, te puede salvar la vida, pero tienes que saberlo utilizar bien, ¿ya? Pero esto, como un pequeño dato curioso, que es la clase object. La clase object, ojo, es una clase, sí, es la clase primordial, es la clase Dios, la cual define todo lo que va a tener todas las otras clases. ¿Qué es lo que tienen todas las clases? Aquí está, tienen estos métodos. De ley, tú te creas una clase y automáticamente hereda de la clase object, automáticamente. ¿Listo? Entonces esa es la clase object, por si acaso. Entonces, volviendo a nuestro ejemplito de los arrays, vamos a eliminar esto. Habíamos visto, cuando hemos creado un ArrayList, internamente creaba un array de tipo object. ¿Por qué? Les dije, un ArrayList maneja tipos de dato genérico. Por tanto, en todo momento, yo no sé realmente qué tipo de dato voy a almacenar. Pueden ser integers, strings, pueden ser tipos de dato que yo cree. Una lista de productos, una lista de, yo qué sé, de materias, una lista de música. Entonces, cualquiera sea el tipo de dato que yo guarde, yo lo generalizo diciendo, tengo un array de object. ¿Por qué? Object, al ser la clase Dios, puede guardar cualquier instancia de cualquier otra subclase. Es decir, no importa el objeto que tú crees, puede ser guardado en object, en una variable de tipo object. Es por eso que te sirve, como les digo, para esas cositas de generalización es muy útil el object. Pues bien, ahora, aparte de esto, ¿cuál es la gracia del ArrayList? Toda estructura tiene como cosas básicas dos métodos, agregar y eliminar. En este caso veamos el primero, que es cómo agrego cosas a un ArrayList. Voy a tener un método que es público, que no me devuelve nada, va a ser de tipo void y se va a llamar agregar. ¿Cómo agrego algo a una lista? Para empezar, necesitas algo que agregar. ¿Qué cosa quiero agregar?
Como mi lista es de tipo integer, yo digo, me va a llegar por parámetro un tipo de dato integer que se va a llamar dato. Yo quiero agregar esto a la lista. ¿Qué se llama mi lista? Mi lista se llama lista. Punto, punto, ¿qué cosa? Recuerden, este punto que hacemos después del nombre de un objeto es la invocación a un método. De esta manera tú le estás diciendo, quiero que tu objeto que te llamas lista, invoques a un método. ¿Qué método quiero que invoques? Si te olvidas, puedes poner control espacio y ahí te va a listar todos los métodos que tenemos. En este caso yo quiero el método add. Este método add es el método para agregar cosas. ¿Qué cosa quiero agregar? Este dato. Listo, nada más, mando a compilar, la clase ha compilado, no hay errores de sintaxis. Antes de hacer la prueba, veamos cómo estaba mi clase ArrayList. Aquí está. Miren, el método que estamos invocando es este de aquí, este método add. No, perdón, este método de aquí abajo, ¿ya? Este método de add recibe por parámetro un tipo de dato e, el que está genérico, que le llama e. Y este elemento es el que agrega a la lista. ¿Qué es lo curioso de esto? Miren, ¿se han dado cuenta que hay dos métodos con el mismo nombre? Nosotros habíamos aprendido. ¿Qué se llama esto? Se llama sobrecarga. El método add está sobrecargado. Existe uno que agrega, dado una posición, un elemento. Y hay otro método que sencillamente agrega un elemento. Entonces, en este caso, ¿dónde agrega el elemento? Te dice, siempre va a agregar este elemento al final de la lista. Listo. Entonces, hagamos la prueba. ¿Cómo voy a agregar cosas? Ya le doy clic derecho, me creo un objetito de tipo ejemplo, le damos OK. A este objeto le digo invoca el método, agrega. Vamos a agregar el 1, vamos a agregar el 3, vamos a agregar el 6 y vamos a agregar el 9. ¡Listo! Miren, pasa algo curioso. Si yo entro aquí, me dice, tienes un objeto de tipo ArrayList. Ya, si yo lo inspecciono, miren, me dice, ahorita tu lista es de tamaño 4. Y es cierto, soy de tamaño 4 porque he agregado 4 elementos. 1, 3, 6, 9. Por otra parte, quiero ver dónde están mis elementos. Y ahí están aquí, en este array de tipo object que se llama elementData. Si yo lo inspecciono, ¡voilá! ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? Internamente el ArrayList va a crearte, miren, aquí adentro tu array es de tamaño 10, donde tus primeras 4 posiciones están ocupadas. Pero la última, no. Miren, las otras están nulas. Y ahora ustedes me dirán, no que se acomodaba y se adaptaba a lo que tú tenías, porque aquí dice 4 y aquí dice 10. Esto es algo que no quiero que confundan. Esto es el ArrayList. El ArrayList tiene 3 atributos, elementData, size y modCount. Entonces, aquí es donde lleva el conteo de sus elementos. Sin embargo, donde viven esos elementos es en este atributo. Y para simular esto de tener un almacenador, crea un array. Cada vez lo crea de tamaño 10. Si tú sobrepasas la cantidad, es decir, cuando ya esté todo ocupado y quieras agregar algo más, automáticamente esto se redimensiona. Va a ser de tamaño 20 o creo que es de tamaño 15. Y de esa manera, cada vez que se llene, va a crear un array de un nuevo tamaño. Aquí es donde pierde velocidad. ¿Por qué? Recuerden que un array no es redimensionable. Si nace con un tamaño, muere con ese tamaño. Internamente lo que sucede es que se crea otro array, le aumenta más 5 de tamaño, o más 10, no me acuerdo, copia los elementos que ya estaban en el original al nuevo, y de esa manera tiene nuevo espacio más. Ahí es donde, imagínense, cuando estés manejando 1 millón, 2 millones de datos, esto es costoso, así que tengan cuidado, ¿ya? Pero de esa manera es que va funcionando nuestro querido ArrayList, ¿ya? Pues bien, ¿qué otras cosas interesantes hay en el método ArrayList? Digo, en la clase ArrayList, perdón. Hay un método también, que es el más clásico, que es el de eliminar. Normalmente cuando eliminas algo, tienes que decir qué estás eliminando. Vamos a devolver un integer. Esto se llama eliminar. ¿Qué cosa elimino? Lo que yo elimino son datos. En este caso, pero el método de eliminar, ¿en qué se basa? Si vemos aquí, nosotros vamos a usar el método remove. Existen dos, también está sobrecargado. Existe el remove que recibe una posición y elimina lo que está en esa posición. Existe otro remove que recibe por parámetro un tipo de dato object. Busca esa referencia y la elimina. Es interesante, ¿no? También está sobrecargado. Yo para eliminar entonces, ¿qué hago? Nombre de mi lista, punto, ¿qué cosa? Remove. Ya está. ¿Qué cosa elimino? Necesito una posición. Como esta es una posición, sí puede ser primitiva, se llama normalmente, yo le llamo pos. Elimina lo que sea que esté en esta posición.
esto. Y es más, como lo estás eliminando, me devuelve ese dato. Entonces yo puedo retornar lo que me devuelve este método. Ya está. Y de esa manera voy a eliminar cosas. Vamos a dar clic, le damos un ejemplo, le damos OK. Vamos a agregar para eliminar. Vamos a agregar el 3. Vamos a agregar el 6. Vamos a agregar el 9. 3, 6, 9. A ver, eliminemos algo. Eliminemos lo que está en la posición número 0, lo que está primerito. ¿Qué debería estar ahí? Debería estar el 3. Le damos OK, me devuelve un tipo de dato integer. Inspeccionamos, en efecto, ahí está el 3. Ahora, si vuelvo a eliminar lo que está en la posición 0, ya no debería estar el 3. Ahora debería estar ahí el 6. Le damos OK, inspeccionamos y en efecto, ahí está, me ha eliminado el 6. Pues bien, esta estructura de datos suele ser la más popular cuando empiezas a conocer estructuras de datos. Porque, como han podido ver, te facilita cosas que antes eran complicadas hacer con un array. ¿Se acuerdan del array? ¿Qué tenías que hacer? Necesitabas saber su tamaño. Para agregar necesitabas manejar una variable post. Tú controlabas manualmente a post. Y era todo un carnaval, ¿no? En cambio, con un ArrayList han visto que la vida es más fácil. Mucho más fácil. ¿Ya? Y es más, a futuro incluso yo les recomiendo, para manejar una estructura realmente flexible, en vez de utilizar ArrayList, utilicen una linked list. Una lista enlazada. ¿Qué es una linked list? La linked list es la idea que intenta replicar el ArrayList, solo que esta vez bien aplicada. Vamos a ver qué diferencia hay entre una linked list y una ArrayList. Los métodos que hacen son lo mismo, o sea, comparten todos los métodos, porque implementan la misma interfase, pero cada uno lo hace a su manera. Eso hemos aprendido en interfaces. Miren, solo he cambiado eso y ya está, se ha vuelto linked list. Miren, vamos a ver. Creemos, OK. Si inspeccionamos, tenemos una linked list. Pero si inspeccionamos este tipo de datos, vamos a ver que es distinto a un array. Si yo inspecciono, sorpresa, ¿qué hay? Tengo 4 atributos. Size, que es el tamaño. Tengo un nodo, que es el nodo primero. Tengo otro nodo, que es el último nodo. Y mi mod count de toda la vida. En este caso, ahora, esta estructura llamada linked list ya no se basa, ya no crea arrays internamente. No. Te dice, voy a ir a buscar donde sea que haya en tu memoria un espacio libre. Si lo encuentro, ahí voy a guardar el dato que tú quieras. Y para saber dónde está, tengo que crear una referencia. Tengo que ir enlazando las posiciones en memoria. Para ese concepto, yo voy a simularlo mediante una clase denominada nodo. ¿Qué es un nodo? Un nodo es nada más, solamente es una representación que guarda, tiene un atributo que es el dato que guarda y tiene la referencia al siguiente nodo. Es decir, después de mí, ¿quién está? A diferencia de una estructura de datos clásica, les había dicho, cuando hablamos de arrays o de estas cosas, ¿cómo hacemos esto? Pues para empezar necesitamos un tamaño fijo, que en este caso era 3. ¿Por qué? Porque teníamos que ir a buscar en memoria 3 espacios de memoria que estén adyacentes, uno al lado del otro. Y ese espacio era el que reservábamos. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de nodos, la cosa es más hermosa. ¿Por qué? Te dice, no busques espacio. Imagínate que tú dices, no, busca un espacio libre. Ya, aquí está encontrado. Genial. Aquí guarda el dato que quieres guardar. Digamos, yo quiero guardar el 1. Y ahora resulta, necesito guardar otro dato. No hay lío, tú no te preocupes. Vas a ir a buscar otro espacio libre. Buscas, digamos que lo encuentras aquí. Genial. Ahora aquí es el dato 2. Pero recuerda que ambos datos son parte de la misma estructura. Por tanto, para que sepan quién está después de quién, se van creando enlaces. Estos enlaces son direcciones de memoria que te dicen, nodo, tú guardas esto y el que está después de ti es esta otra referencia. Se va hasta ahí, dices, nodo, tú guardas esto y tienes otra referencia que es tu siguiente, y así sucesivamente. De esta manera, pues aprovechas de mejor manera la memoria, ¿no? Al no tener que buscar espacios grandes de memoria adyacentes. Imagínate que quieres una linked list que va a guardar 1.000.000 de elementos. Va a ser 1.000.000 de espacios libres en memoria que no están necesariamente uno al lado del otro. Pero en todo momento mantienen integridad, sabiendo qué nodo está después de qué nodo. Por eso es muy bonito los linked list. Yo les recomiendo. ¿Por qué? Al final hace lo mismo, o sea, tiene en su nomenclatura los mismos métodos que una linked list. Es más, hasta tiene más, creo. Por tanto, no es
algo, o sea, aprenderlo a usar no les va a costar, que es lo mismo. Para agregar algo es add. Para eliminar algo es remove. Esto no cambia. Entonces los métodos básicos, ahí los tienes. ¿Listo? Es en cuanto a las estructuras de datos. Hoy vamos a conocer solo hasta las linked lists. Si a ustedes les da curiosidad, y de hecho en algún momento de su vida quizás sea útil, créanme, nunca sabes cuándo vas a utilizar algo, puedes buscar. Miren, por ejemplo, yo les voy a mostrar ahorita la linked list. Aquí está en los utilitarios. Esta es la clase linked list. Ahí está. Miren, tiene casi los mismos métodos. Tiene un poquito más, obviamente, porque implementa otras interfaces. Pero los clásicos siguen ahí. El método add, el método remove, todo lo normal. Y esto es algo interesante que les decía. Miren, implementa estas interfaces. De estas interfaces son dos las que son interesantes. La interfase lista, la interfase cola. También la interfase collection. Pero solamente viendo la interfase lista, miren, todas las clases que existen, que son estructuras de datos, todas son similares pero distintas. ¿A qué me refiero con eso? Suena contradictorio. Implementan la misma interfase lista, pero cada uno hace esos métodos a su manera. Miren, hay cosas interesantes como el abstract list, el abstract sequence list. Es más, estas son abstractas, no son concretas. Hay otras clases que implementan estas. Pero aquí están cosas concretas como el array list, el attribute list, linked list, el row list, el stack y el vector. Como les digo, terminar de aprender toda esta gama de cosas que te provee Java te puede llevar 1 año, 2 años. Pero poco a poco vayan conociéndolo. Uno de los errores que podrían cometer es que, digamos, nunca se preocupen por qué cosas me ofrece Java. Por ejemplo, yo aprendí con el tiempo, había tenido librerías interesantes como el Late, el Calendar. Tiene cositas igual que te ayudan con cosas de criptografía. Una vez estaba ahí haciendo cosas de criptografía. Era interesante, o sea, cada cosa que te provee Java realmente, tú dices, wow, y yo complicándome la vida. Otras estructuras igual hay que se salen, digamos, de esto. Como les dije, van a conocer. Por ejemplo, los hash map, los hash table, los tree set, los tree map. Muy bonitas estructuras que te pueden ayudar a diferentes ejercicios. Pero eso hay que ir conociéndolo. Esto hasta este punto. Ya tenemos media clase. Para la última media clase vamos a ver un ejemplito rápido de polimorfismo. Y la última palabra reservada que nos falta ver, que es la instance of. ¿Listo? Para eso vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener una clase que se va a llamar héroe. Sí, vamos a volver con el héroe. Pero esta vez va a ser más simplificado. Un héroe va a tener lo siguiente. Un héroe tiene un bolso, una bolsa, una mochila, como quieras llamarle, ¿ya? Dicha mochila lo vamos a representar como una array list. Entonces voy a tener, bueno, es más, con una linked list. ¿Por qué una array list? Sí, empezamos con la linked list. Va a ser privado. Ay, perdón, ¿qué rayos estoy diciendo aquí? Vamos a importar. Vamos a hacer un import java.util.linkedList. Recuerden, linked list significa lista enlazada. ¿Listo? Ok, de esta linked list que me interesa, voy a usarlo como atributo. Voy a tener un atributo privado que es de tipo linked list. ¿Qué guarda? ¿Qué cosas guarda mi linked list? Oh, aquí es donde viene lo interesante. Vamos a crear una jerarquía. Un héroe dentro de su bolsa puede guardar ítems. Entonces voy a tener la clase ítem. Pero existen tipos de ítem. ¿Cómo qué? Existen 3. En este caso, puedes guardar pociones o los llamados elixir. Elixir es un tipo de ítem que es consumible. Por otra parte, puedes guardar armas. Sí, también. Este es otro tipo de ítem que es algo que te sirve para atacar. Y también puedes tener armadura. Ok. La armadura es muy distinto porque es un equipamiento propio del héroe. No te ataca, pero aumenta tus estadísticas. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, existen tipos de ítem, ¿no ven? Entonces, en este punto, yo digo, siempre voy a crear estos de aquí. Nunca voy a crear un ítem. El ítem es solo mi idea conceptual para generalizar los atributos que tengan en común. Por tanto, yo digo, mi ítem se va a volver abstracto. Esto se va a volver abstract. Public abstract ítem. Listo. Como es abstracto, carece de constructor. Listo. Ahora, ¿qué atributos tienen en común cualquier ítem? Pues el único atributo que van a tener en común va a ser
no sé, su precio, digamos, private de tipo int, que va a ser su precio, price. Listo, nada más. Eso va a ser lo único que tienen en común. Por tanto, aquí voy a tener mi método get. Me tengo un método que es public, que es de tipo entero, que es getPrice. ¿Listo? Para dar el precio que hago, retorno el precio. Return price. ¿Ya está? Podríamos tener también, ¿no?, que todo ítem tiene una rareza, por así decir. Ya, eso más. Solo para hacerlo más bonito, más avivado esto. Private string. Rareza. Perdón por el mezclar inglés a español, pero saben que estoy demente. Ya, pero entienden la idea. Entonces vamos a tener aquí un public string rareza. Get rareza. Ya está, nada más. Así se va a hacer. Return rareza. Ya está. Ahora sí. ¿Qué va a tener cada uno de mis ítems? Pues cada uno va a tener algo particular. El arma, aparte de tener todo eso, tiene su valor en ataque. Entonces vamos a borrar todo esto. Digo, vas a tener un atributo que es privado, que es de tipo entero. Bueno, es más, podría ser de tipo double, que es tu ataque. ¿Listo? Nada más. Tengo el constructor, que va a ser public arma. Tararán. Que va a ser, ¿qué cosa? ¿Qué recibo? Recibo dos cosas aquí. Recibo una que es de tipo int, que es el precio. Y recibo otra que es de tipo string, que es la rareza. Ya está. Estamos aplicando lo que hemos visto nomás. Y luego de eso también me llega el ataque. Double attack. Vamos a simplificarlo así. ¿Listo? ¿Qué es lo único que hago aquí? Invoco los métodos set. ¿No ve? Como no son... Sí, lo heredo, pero no puedo modificar. Hago set price y le paso price. Ya está. Hago set rareza y le paso por parámetro la rareza. Listo. Nada más. Y esto, como es mío, a este sí lo inicializo. Ataque se vuelve igual a ataque. ¿Ya está? Aquí me está diciendo, ya, me está riñendo. ¿Por qué? Porque no he creado los métodos set, solo he creado los métodos get, ¿no ve? Public void set price. ¿Cómo hago el set price? Le digo price es igual a... Es un valor nuevo que me tiene que llegar, ¿no ve? Un int val. Price va a ser igual a val, listo. Y lo mismo, pero esta vez para la rareza. Ya está. Esto es a modo de practicar. Estamos repasando lo que hemos visto. ¿Ya? Ya está. Rareza. En este caso esto es de tipo string. String. Y en vez de price, aquí es rareza. Listo. Ya está. Ya está. Entonces tengo el arma, que tan solo aporta eso. Este constructor casi va a ser idem en los otros dos. Van a ver por qué. La armadura... Es más, podría ser todo. Pero ya. No seré flojo. Todo. Por ejemplo, la armadura, en vez de un valor de ataque, tiene un valor de defensa. Vamos a tener aquí un atributo que es privado, que es de tipo entero, que es la defensa. ¿Listo? Luego de eso tengo el constructor, pero esta vez es el constructor de la clase armadura. Lo mismo, recibe esos dos, pero aquí en vez de recibir un double attack, recibe un int def. Un int def. ¿Listo? Y aquí dices que defensa es igual a def. Defensa es igual a def. Ya está. Y por último, vamos a hacer lo mismo. Pero esta vez para el elixir. El elixir, a diferencia de los otros dos, lo que tiene es un valor de hit points, un HP que restaura. Entonces tenemos int, eso es privado, perdón. Private int HP. Ya está. Los hit points que restaura. Tararán. Constructor de la clase elixir. Elixir. Ya está. Tiene price, tiene rareza. Y aquí recibe los HP. Como ambos tienen el mismo nombre, estoy en la obligación de usar, ¿qué cosa? Palabra reservada dis. Dis.hp es igual a HP. Listo. Ya está, ya tengo mi jerarquía. Entonces yo digo, el héroe puede guardar ítems. Hay tiempo, hay tiempo. El héroe puede guardar ítems. ¿Qué ítem? No sé, puede ser un arma, puede ser una armadura, puede ser un elixir. Entonces, estando aquí en el héroe, yo digo, mi linked list va a ser de tipo ítem. Voy a guardar ítems. Listo. Y esto lo vamos a llamar bolsa. Ya está. Nada más. Constructor. Tengo un public que se llama héroe. Ya está.
¿Qué necesito para crear un héroe? Técnicamente nada. Inicializo la bolsa. Bolsa es igual a new, ¿qué cosa? Linked list. Linked list. Que es paramétrico, que es de tipo ítem. Invoco al constructor por defecto. Listo, hasta aquí todo normal. Ahora hagamos que el héroe pueda agregar cosas a su bolsita. Vamos a tener un public que no me devuelve nada, que se va a llamar agregar ítem. Para agregar un ítem, a mí me puede llegar por parámetro cualquier ítem. Por tanto, el tipo de datos es ítem. El ítem, no sé, nuevo. Lo que tú quieras llamarle, no es un parámetro. Ya, entonces, ¿cómo lo agrego a mi bolsa? Yo digo bolsa.agrega este nuevo ítem. Nada más, así de simple y sencillo. Compilo, todo está compilando. Veamos si hasta este punto funciona. Si nos creamos un héroe, le damos OK, le digo, el héroe tiene el atributo, bien, vamos agregándole cosas. Yo quiero agregarle un ítem, digamos quiero agregarle un arma. Podría invocar aquí directamente, o podría igual crearlo, ¿no? Como ustedes gusten más. Vamos a crearlo por pantalla, vamos a crear un arma que es de precio 12, rareza 1, no, esto es una cadena, ¿no? De rareza común. Y pues su poder de ataque va a ser 1000. Bueno, va a ser 1000. Listo. Tenemos una armadura que ¿de qué precio va a ser? Esto va a ser barato. 5 varos. Su rareza va a ser de muy común para variar. Y su defensa va a ser 1. Listo. Y vamos a tener un elixir más. Esto es caro. 123. Su rareza es raro. Y los hit points que te regenera son 500. Listo. Ahora, mi héroe, por ahora su bolsa está vacía, miren. Null, todo está vacío. Voy a hacer que agregue estos tres. Voy a decirle, agrega, ¿qué cosa? El arma 1, ok. Héroe, agrega, ¿qué cosa? La armadura, ok. Héroe, agrega, ¿qué cosa? El elixir, ok. Si inspecciono al héroe, le inspecciono, mire, ahora tiene 3. Su tipo de dato es una lista que guarda ítems. Pero vamos a ver que internamente cada nodo guarda algo. Miren, este ítem, este nodo, el primer nodo, ¿de qué tipo es? Sigue siendo ítem, pero miren, el ítem que guarda es de tipo arma. Es un subtipo. ¿No ve? Aquí está el arma que le hemos dado. El siguiente sería el que está en la posición 1, que guarda este muy común, esta armadura. Miren, nuestro tipo de dato es armadura. Y el siguiente nodo, después de este, debería guardar nuestro elixir. Y ahí está, es raro, 123 y 500. Y miren, como solo tengo 3, no tengo un siguiente. No sé quién va después de mí porque aún no me has dicho nada, ¿no ves? Entonces estoy manteniendo mi estructura totalmente flexible. Y esto funciona. Pero ahora hagamos esto interesante. ¿Qué pasa si, ok, todos son de tipo ítem, puedes guardar lo que te dé la gana, pero imagínense que estás haciendo un recuento y necesitas saber de qué tipo son las cosas que estás guardando. Imagínate que estás, no sé, por vender algo y dices, a ver, necesito saber cuántos elixires tengo hasta este punto porque los quiero vender. Si tengo más de 5, los voy a vender unos cuantos. Digamos, quiero implementar un método que me cuente la cantidad de elixires que tengo dentro de la bolsa. ¿Cómo haría eso? Pues de la siguiente manera. Tendríamos un método que es, perdón, esta mayúscula. Un método que es público, que me da un tipo de dato entero, ya que estoy contando cosas, y se va a llamar contar cantidad elixir. Elixires. ¿Listo? Ahora sí, ¿qué necesito? Pues nada, la estructura yo la tengo porque es mía, es mi atributo, la tengo que recorrer. ¿Se acuerdan cómo recorríamos estructuras? Vamos a hacer eso. Para empezar, nuestra res. Int res que parte en 0. Ya. Ahora sí, inicia la magia. ¿Qué es lo que hacemos? Recorro la lista. ¿Cómo? Vamos a usar el for clásico de toda la vida. No les enseñé los for each. Eso es interesante, pero honestamente yo siempre he sido más de fors. Pero el for each es interesante de todos. Pero vamos a usar un for clásico. Hay un local de tipo entero que hace referencia a las posiciones partiendo desde 0. Mientras la posición sea menor que la longitud de la lista. ¿Cómo sea la longitud de la lista? Nombre de la lista, punto, ¿qué cosa? Hay un método que se llama size. Este método me indica la longitud de la lista. ¿Listo? La posición se va a ir incrementando de 1 en 1. Lo de siempre. Este es el recorrido clásico sobre lo que sea. Sobre un array, sobre un string. ¿Se acuerdan, no? Post parte en 0. Este es el recorrido clásico de izquierda a derecha. Pues bien. ¿Qué es lo que hago? Como voy a inspeccionar cada nodo de mi estructura,
necesito rescatar lo que esté viendo ahorita. Entonces yo sé que mi lista es de tipo ítem. Entonces me creo mi variable espejo. Se va a llamar ítem, se llama actual. Y apunta al mismo lugar que esté apuntando lo que sea que esté en tu estructura, que se llama bolsa. Punto, ¿qué? Para obtener algo de una lista, de una estructura, existe un método que se llama get. Por parámetros recibe la posición de lo que quieres obtener. En este caso le mando pos. Entonces, es como si lo estuvieras diciendo. Estructura bolsa, ¿me puedes dar lo que sea que esté en esta posición pos dentro de tu estructura? Ya te vas. Si encuentra la posición, te dice, toma, esto es lo que está viviendo en esta posición. ¿Y qué es eso? Sea lo que sea, sé que es un ítem. Por eso le estoy llamando ítem actual. Pero aquí quiero que noten algo. Este ítem actual, esta variable, si se dan cuenta, nunca crea un nuevo objeto. No. Sencillamente apunta al mismo lugar que esté apuntando esto de aquí. Es decir, esto. Imagínense que la estructura fuera así. Esto está así, esto está así, esto está así. Les dije, ¿no? Las estructuras están linkeadas. Es decir, saben quién está después de quién. Esto, en términos visuales, sería como si esto sea 0, 1, 2 en cuanto a posiciones. Y yo le digo, quiero saber qué está viviendo en esta cosa de aquí, en la posición 1. Yo me he creado una variable que le he llamado actual. ¿No ve? Yo me he llamado una variable actual. Pero esta variable no crea un nuevo objeto, no. Sencillamente copia una referencia. Siempre tengan cuidado con ese concepto. Al copiar una referencia, yo le estoy diciendo, copia. Bueno, no copiar la referencia, sino apunta al mismo lugar que esté apuntando este nodo. Es decir, es como si actual dijera, yo voy a señalar lo que sea que esté viviendo aquí. No estoy creando unidades, yo estoy actuando como un espejo. Estoy reflejando lo que sea que esté viviendo ahí. ¿Ya? ¿Por qué esto es importante? Porque esta variable actual tiene que recorrer toda la estructura. Por tanto, va a decir, apunto aquí, hago lo que sea que tengo que hacer, listo. Para la siguiente, dejo de apuntar ahí, ahora apunto aquí. Dejo de apuntar ahí, ahora apunto al siguiente. Y así sucesivamente. Si se dan cuenta, actual, por eso actúa como espejo. En cada oportunidad va a apuntar a un nodo diferente. ¿Ya? Recuerden, no crea un nuevo objeto. Sencillamente apunta al mismo lugar que esté apuntando el objeto que ya existe. Por eso es como si estuviera haciendo su espejo. ¿No ven? Pues bien, les decía, el ítem actual sale de dónde, de decirle a la lista que te dé lo que sea que esté en esa posición. Ahora, aquí es donde nace lo interesante, o pues, sucede lo interesante. Yo sé que esto es un ítem, pero ¿puedo saber internamente este ítem qué tipo de objeto está guardando? Porque sé que los ítems no existen, nunca pueden nacer. Lo que sí existen son objetos de tipo arma, armadura o elixir. Entonces, existe una palabra reservada que te permite saber si un objeto ha nacido o a partir de un constructor específico. Esa palabra se llama instance of. Vamos a ver. El instance of, como podrán suponer, se escribe así, instance of. Antes se pintaba, ahora ya no sé por qué se pasan. La palabra instance of es un operador, podrías decirlo booleano, porque pregunta, lo de la izquierda que está aquí, A, ¿es instancia de B? Es como si le dijera, este objeto de aquí ha nacido a partir de esta clase de aquí. Te va a decir sí ha nacido de esa clase o no ha nacido de esa clase. Entonces yo puedo tener lo siguiente, puedo tener una condición. Sí, ¿qué cosa? Si este mi ítem actual es instancia de instance of. Si este mi objeto actual es instancia de la clase elixir, pues yo digo, originalmente este ítem ha nacido del elixir. Por tanto, como tengo que contar la cantidad de elixires, yo digo, me sirve. Y digo, mis respuestas se incrementen 1. Nada más, eso va a ser todo. Pase lo que pase, voy a retornar mi respuesta. ¿Esto qué está haciendo? Para cada ítem que yo recorra, le pregunto, ítem, originalmente tú como objeto, ¿has nacido de esta clase? Si me dice que sí, pues cuento un nuevo elixir. Si me dice que no, no pasa nada, no hay un else, esto no continúa el ciclo, no pasa nada. ¿Listo? Entonces, es esta palabra reservada la que es interesante.
Con esta palabra reservada, tú puedes hacer lo siguiente. Le preguntas, objeto de la izquierda, ¿has nacido de la clase de la derecha? En resumen, es como si le dijeras eso. Esto te sirve bastante cuando justamente usas jerarquías de herencia como tipos de dato. Y en algún momento necesitas saber cuál es su tipo original. Porque ahorita recuerden, todito está siendo tratado como ítem. Está homogenizado. Todo es ítem. Pero internamente sabemos que ha nacido de otros constructores, no de ítem. Ítem solo es como su tipo de dato envoltorio, como si lo estuviera cubriendo, ¿no? Para que todo sea igual a la vista de Java. Entonces, esto es lo último que nos faltaba. Miren, vamos a compilar. Clase compilada, no hay errores de sintaxis. Vamos a crearnos un héroe. Vamos a darle OK, le damos OK. A ver, vamos a hacer que agregue. Vamos a agregar un arma. A ver, lo que sea, ¿no? Precio 1. Comillas, lo que sea, ¿no? Esto aquí, ¿qué cosa era rareza, no? Vamos a poner raro. Double ataque, digamos 12. Ya está, no me importa, solamente va a ser para rellenar. Vamos a crearnos un elixir. Esto sí me va a interesar. Tararán, su rareza va a ser raro. Su HP va a ser 12. Ya. Miren, vamos a crear luego de esto un arma. Un arma lo que sea, digamos, ¿no? Muy común. 12, ya. Luego otro elixir. Vamos a tener un precio. Ya, no, precio 0, ¿cómo es eso? Ya, precio 5. Va a ser de rareza muy común. Y esto va a ser 100, ya. Y otro elixir. Precio lo que sea. Aquí le ponemos trail. Y aquí le ponemos 300. Listo. Ya, los objetos existen, pero aún no están en la bolsa del héroe. Miren, la bolsa está null. Vamos a agregar. Indistinto el orden en el que agregues. Miren, yo voy a agregar primero, por ejemplo, el elixir 3. Voy a decir al héroe, agrega un ítem. ¿Qué cosa? El elixir 3. Ok. Luego le digo al héroe que agregue otro ítem. ¿Qué cosa? El arma número 2. Ok. Luego le digo, agrega otro ítem. Agrega el elixir 2. ¿Ya? Luego le digo, agrega el arma 1. Y por último el elixir 1. No importa el orden en el que agregues, porque al final como recorres toda la estructura, vas a ver todo. ¿Listo? Ahora, si yo le digo, anda a contar la cantidad de elixires. ¡Voilà! Me dice, has contado 3 elixires. ¿Y eso está bien? Sí. De entre los 5 ítems que había aquí adentro, miren, tamaño 5, sé que 3 eran elixires originalmente. Y ahí está. Los ha podido identificar. Ha contado dentro de tu bolsa, de todos los ítems que tienes, son 3 los que son elixires. ¿Y eso está bien? Sí. Es justamente lo que yo había creado aquí, lo que yo había implementado. Para cada ítem que originalmente sea un elixir, contámelo. Y ya está. Esto era lo último que nos faltaba con respecto a esas cosillas de programación orientada a objetos. Y pues aparte de eso, conocer las estructuras, ¿no? Estas estructuras, acuérdense, se llaman estructuras flexibles. ¿Por qué? Porque no dependen de un tamaño fijo. Es más, su tamaño se adecua según el contenido que tengan. Esas son las flexibles, ¿ya? A diferencia de las estáticas dinámicas, que no importa cuál sea, necesita un tamaño fijo. La diferencia es que la estática le das el tamaño en tiempo de compilación. La dinámica le das el tamaño en tiempo de ejecución. Es la diferencia. Pero al final es tamaño fijo, ¿no? Eso en cuanto a esto. ¿Qué hora ya es? Uy, casi cabalito. En estos 5 minutos que nos queda, vuelvo con ustedes. A esto igual no se olviden. Revisen la documentación, siempre es útil. Ya les dije, busquen Java, API y la versión de Java que ustedes quieran. Y les va a aparecer su API. Aquí pueden buscar lo que les interese. Como les digo, hay un montonazo de cosas que pueden buscar. Nunca sabes qué puedes encontrar aquí. Como les decía, cualquier cosa. Yo estaba averiguando cositas de criptografía. Hay cositas igual, como les digo, para manejar fechas. Hay cosas interesantes. Miren, hay un montón de cosas. Esto es de la librería de utilitarios. La clase Date. Esto es muy bonito igual. Esto me hace recordar a la juventud. Como les digo, investigar ya es cosa de cada uno, porque ahí está. Ya depende de cada uno cuánto quiere o cuánto no quiere investigar. Pero pues ahí tienen la referencia, ¿no? Buscar la documentación de Java. Ahora sí, vuelvo con ustedes. Dejo de compartir.
Y ahora un par de recomendaciones para el día de mañana. Les dije, el día de mañana es su defensa. Es la defensa que tienen que defender su conocimiento. Es defensa única. Si sacan 71 sobre 100 como mínimo, tienen su certificado de aprobación. Ahora, ¿qué cosa vas a defender? ¿Qué cosas les voy a pedir? Pues es una clase normal. Cualquiera puede estar, va a empezar en punto. Voy a pedir voluntario, si no es voluntario, voluntario forzoso, para que empiece la defensa. En su caso, ustedes son 5 alumnos. Entre alumnos y alumnas, cada una va a tener un máximo de 20 minutos para su defensa. ¿Ya? Durante esos 20 minutos, pues yo voy a preguntar cosas al azar, de cualquiera de los temas. Yo necesito saber cuánto es lo que ustedes han aprendido, qué conocimiento han adquirido. Como les digo, no son cosas que van a hacer de memoria. Esperen preguntas capciosas, ¿ya? O sea, esperen preguntas que les hagan pensar. Tal vez yo les muestre código, les diga, ¿qué está haciendo esto? ¿Qué sería esto? Tal vez les diga, a ver, díctame, quiero completar esto para que compile, ¿qué debería hacer? Cosas así, vamos a ver de qué manera volvemos dinámico y entretenido. Pero a mí lo que me interesa es eso, saber cuánto han adquirido conocimiento. Por otra parte, bueno, hasta ahí sería la recomendación general, pero eso más. En una clase les había dicho y hemos visto conmigo en vivo, necesito que se cree un repositorio en GitHub. ¿Por qué? Ahí necesito que suban los ejercicios que ustedes hayan hecho. Para optar al certificado de aprobación, aparte de su defensa, necesitan un respaldo teórico. Ese respaldo, aparte de hacer la grabación, necesito saber los ejercicios que han hecho. Les dije, conmigo vamos a hacer varias cosas, ¿no? Pero por su parte ustedes tenían que completar otros ejercicios. Basta que hayan hecho uno, que era lo mínimo, por cada tema y soy feliz, no hay ningún problema. Pero necesito que me pasen su repositorio, si es que quieren optar justamente a ese certificado, porque eso es respaldo para Hatu. Y eso no se olviden. ¿Por qué? Créenlo en el día de mañana, o sea, durante el día de mañana. Yo creo que a esta altura todos conocen lo que es GitHub, pero por si no conocen, necesito que se creen el repositorio en GitHub, ¿ya? ¿Qué más? Les decía, las notas yo voy a mandar miércoles en la mañana. Por tanto, hasta mañana en la noche, que es martes, necesito que todo esté en orden. Han visto a grandes rasgos cómo estaba su tablita, ¿no? Creo que como mínimo se han asegurado asistencia. No sé si todos, creo que la mayoría. Pero bueno, ahí está, ¿no? Pues, si quieren mejorarlo a certificado de aprobación. Como les dije, no va a ser nada difícil, ni tampoco malo, porque créanme, yo de primera mano sé lo que es dar un examen así. Uno suele ponerse nervioso y lo último que uno quiere es que le traten de manera seria. Por eso voy a buscar de qué manera hacerlo divertido. Va a ser como una charla. Pero necesito que me demuestren que saben algo. ¿Ya? Entonces prepárense. Ya les he pasado todo el material al grupo por si acaso. Revisen ahí el respaldo teórico. De conceptos puntuales, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es una estructura de datos? Así de simple, así súper simple, ¿no ve? Ahí podría ir aumentando cosas, ¿no? A ver, en programación orientada a objetos, ¿cuál es la estructura de una clase? ¿Qué es un diagrama de clases? ¿Qué hace la palabra reservada super? ¿Qué hace la palabra reservada extends? ¿Qué hace la palabra reservada implements? ¿Qué diferencia hay entre una interfase y una clase abstracta? Cualquier cosa así, pónganse a pensar, ¿ya? Como les digo, prepárense. En los videos, de hecho, está todo lo que necesitan. No voy a preguntar nada que esté fuera de los videos, así que tampoco se preocupen por eso. Y eso en cuanto a términos generales. Hasta aquí entonces, terminamos con los requerimientos generales.